Las enfermedades crónicas comparten un factor común. No se curan, solo se controlan. O eso es lo que nos hacen creer en la Facultad de Medicina. Sin embargo, nuestros tutores a menudo omiten un detalle en esta definición que la hace un poco más complicada de digerir. Si buscamos una respuesta breve, en realidad, las enfermedades crónicas no contagiosas, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial, no se curan. Pero, y aquí es donde se complica el asunto, si estamos dispuestos a profundizar, en realidad esta pregunta tiene otra respuesta. Las enfermedades crónicas no transmisibles sí se pueden revertir. Y esta no es una afirmación absoluta. Va a depender de muchos factores, los cuales exploraremos en este video. Espero tus comentarios y saber qué piensas al respecto. Estoy convencido de que el tratamiento de la diabetes es uno de los temas más polémicos en medicina. Durante mis estudios, se nos enseñó una verdad indiscutible. La diabetes es incurable. Lo único que podemos hacer es gestionarla y buscar estrategias para su tratamiento. En este video, deseo compartir contigo mi experiencia personal como médico, lo que he aprendido de la literatura médica y de los medicamentos existentes. Analizaremos si la diabetes, especialmente la tipo 2, podría considerarse curable o no. Antes de continuar, quisiera pedirte dos favores importantes, que son de gran apoyo para nosotros. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para que te informemos cada vez que publiquemos un nuevo video. Ahora bien, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estarás en lo cierto. El primer paso para entender que la diabetes no tiene cura es asumirlo así. Recordemos que hay principalmente dos tipos de diabetes. Se menciona también una diabetes tipo 3, que deriva de la tipo 2, y la gestacional, pero centrémonos en los dos tipos principales, la tipo 1 y la tipo 2. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Sin esta hormona, la glucosa no puede entrar en las células y se acumula en la sangre. En la tipo 2, por otra parte, al inicio, hay resistencia a la acción de la insulina. Esta resistencia puede entenderse de dos maneras. Una teoría sugiere que los receptores en las células se inflaman y dañan, impidiendo la entrada de glucosa. La otra, menos convencional, propone que las células ya no pueden absorber más glucosa porque están llenas, lo que lleva a la acumulación de azúcar en la sangre. Si consideramos que la diabetes es en gran medida producto de nuestro estilo de vida, debemos examinar los factores que contribuyen a ella. No todos los carbohidratos son malos, y aunque no son esenciales, aportan nutrientes importantes, como los fitonutrientes. Pero el exceso en su consumo, así como las comidas frecuentes, pueden conducir a la inflamación y a la resistencia a la insulina. La pregunta es, ¿puede curarse la diabetes tipo 2? He visto pacientes y leído al respecto de personas que han logrado revertir sus síntomas, mejorando su condición a través de cambios fuertes y estrictos en su estilo de vida. No todos los pacientes mejorarán, pero muchos pueden reducir su dependencia de la insulina o de medicamentos como la metformina. Pero veamos qué dice qué evidencia científica al respecto. El primer estudio del que hablaré es el publicado en la Revista de la Facultad de Medicina Humana, volumen 22 en marzo de 2022, en donde dice, el paciente 1, en 5 meses, logró suspender hipoglucemiantes orales, disminuyendo un 10% de su peso corporal y logrando criterios de prediabetes. Remisión parcial. El paciente 2, en un período de 8 semanas, logró alcanzar criterios de diabetes controlada, disminuyendo en 50% el índice OMA, que es el índice de resistencia a la insulina. Además, se documentó pérdida de 4 kg de masa grasa corporal con ganancia de 3 kg de masa magra. Lo anterior se acompañó de una disminución del 23% del colesterol total y 38% de triglicéridos.
La paciente 3 alcanzó criterios de remisión de DM2 durante un seguimiento de 18 meses. HbA1c 11.4% inicial y 5.3% final. La paciente 4 evolucionó a remisión de prediabetes y disminución de 5.9% de peso corporal total en un periodo de 3 meses. El segundo estudio al que hago referencia es uno publicado en la revista Med, Int. Mex, en mayo de 2018, que lleva como título Efecto en el control glucémico y modificación del tratamiento en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, en donde una de sus conclusiones refiere que muchos ensayos clínicos con distribución al azar y estudios prospectivos de cohortes de alta calidad han demostrado consistentemente efectos benéficos de la cirugía bariátrica en pacientes obesos con diabetes mellitus 2. Se ha visto que a corto y mediano plazos, hasta 3 años después de la cirugía, se pierde una cantidad significativa de peso. La diabetes mellitus 2 puede remitir por completo y los factores de riesgo cardiometabólico disminuyen de manera importante. A largo plazo, más allá de 5 años, la cirugía puede lograr pérdida de peso duradera, prevenir la diabetes mellitus 2 y el cáncer, mejorar el control glucémico global, aunque la diabetes mellitus 2 no se menciona el resultado a largo plazo. Y así como estos 2 estudios, podría mencionar muchos más, los cuales animo a todos que lean. Sin embargo, tengo que hacer énfasis en un nuevo término. En estos 2 estudios se cambia la palabra curar por remisión. Esto es muy importante explicar, ya que parecen palabras con igual significado. Pero en medicina los profesionales de la salud le damos un significado diferente e importante. La diferencia consiste en que curar se refiere al proceso de erradicar completamente una enfermedad o condición médica. Cuando un paciente está curado, la enfermedad ha sido eliminada del cuerpo y no hay expectativa de que la enfermedad regrese. En el caso de enfermedades infecciosas, por ejemplo, curar significa que los agentes patógenos han sido eliminados por completo del organismo. En el caso de un cáncer, curar implicaría que todas las células cancerosas han sido destruidas y que hay una muy baja o nula posibilidad de que el cáncer reaparezca. Remisión. Este término se usa a menudo en el contexto de enfermedades crónicas, especialmente en cáncer. La remisión significa que los signos y síntomas de una enfermedad están reducidos o han desaparecido por completo. Sin embargo, a diferencia de la curación, la remisión no necesariamente indica que la enfermedad ha sido eliminada por completo del cuerpo. Puede haber células enfermas o anormales que permanecen en el cuerpo, pero que no son detectables o activas en el momento. En la remisión, siempre existe la posibilidad de que la enfermedad pueda volver a activarse o reaparecer, lo que se conoce como una recaída. Teniendo claro estos conceptos, cambiemos el título de este video. Entonces quedaría así: ¿la diabetes mellitus tipo 2 se puede curar o entrar en remisión? Y como les dije al principio, la respuesta es complicada y sé que me va a traer muchos detractores, pero basado en la evidencia científica actual, la respuesta es sí. Sí es posible que un paciente con diabetes mellitus tipo 2 entre en remisión. La pregunta del millón es: ¿cuáles son los pasos para llegar a esta meta? Y he aquí la trampa. Para nada es fácil. Hay estudios, como mencioné anteriormente, de procedimientos extremos en pacientes que, por indicaciones médicas debido a obesidad mórbida, se les han realizado cirugías bariátricas para bajar de peso. Y, como un efecto secundario positivo, estos pacientes que han sufrido de diabetes tipo 2 han dejado de tomar sus medicamentos para la diabetes porque ya no los necesitan.
Pero no es necesario que corras a realizarte una cirugía bariátrica para lograr este objetivo. Hay que entender las fases para llegar a ser diabético tipo 2. Y, lo más importante, que en cada fase hay un proceso fisiopatológico diferente, como una cascada en donde una cosa lleva a la otra. Lo trataré de resumir de la forma más didáctica y resumida posible. Primera etapa, la cual se conoce como prediabetes, en donde hay una resistencia a la insulina debido a un proceso inflamatorio complejo, cuya principal causa es el aumento de grasa visceral, y esto lleva a un círculo vicioso. En esta primera etapa no hay aumento de la glicemia, glucosa en sangre o como se le conoce, azúcar en sangre. Pero como hay una resistencia a la insulina, lo que hace el cuerpo para compensar es producir más insulina. Esto lleva a un sobreesfuerzo del páncreas, lo que hace que las células beta del páncreas sufran un daño, el cual lleva a la otra etapa de la diabetes tipo 2. Segunda fase. El páncreas ha sido exigido tanto para producir insulina por la resistencia a la insulina que ha sufrido un daño. Este daño hace que las células del páncreas ya no produzcan más insulina, y es por esto que los pacientes al inicio son tratados con medicamentos orales, y conforme va avanzando la enfermedad inician terapias con insulina, ya que el diabético tipo 2 se comporta igual que un diabético tipo 1, es decir, sin producción de insulina. Este aumento en la glicemia, los malos hábitos alimenticios, la sobreingesta de comida procesada y alta en calorías, harinas refinadas y grasas trans causan un círculo vicioso en donde la acumulación continua de grasa visceral, una inflamación sistémica crónica, son el cóctel perfecto para dañar órganos vitales como el hígado, riñones y, el que nos ocupa hoy, páncreas. Con esta breve explicación, quiero llevarlos a que tiene que haber un cambio radical en los estilos de vida, en donde llevemos a nuestro cuerpo a actuar metabólicamente, hablando como si nos hubieran hecho una cirugía bariátrica. Insisto, es bastante difícil, pero no imposible, con la ayuda de tu médico. Claro, un médico enfocado a una atención integral y no basado solo en medicamentos, con la ayuda de un nutricionista y conductas de ejercicio que ayuden a formar músculo, este objetivo está más que ganado. La importancia de la masa muscular en la prevención de la diabetes es indiscutible. Un cuerpo bien tonificado y musculoso no solo consume más energía, sino que también gestiona eficientemente el almacenamiento de glucógeno, evitando así que el exceso de azúcar se convierta en grasa. Esto nos lleva a una relación simbiótica entre una dieta equilibrada, rica en grasas saludables y proteínas adecuadas, y un régimen de ejercicio que incluye tanto el fortalecimiento muscular como el cardiovascular. La incorporación de ayunos intermitentes y la reducción en la frecuencia de las comidas también juegan un papel crucial. Esta estrategia, combinada con periodos de descanso de la insulina y un enfoque en el desarrollo muscular a través del entrenamiento, puede ser un escudo robusto contra la diabetes. Sin embargo, no es una garantía absoluta, ya que otros factores como las toxinas ambientales, la función tiroidea y la microbiota intestinal también influyen en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 son esencialmente la misma afección, diferenciándose solo por el nivel de glucosa en sangre que define a cada una. La resistencia a la insulina puede ser reversible, pero esto no se aplica universalmente. Por ejemplo, un paciente de 70 años con una historia prolongada de diabetes y sarcopenia enfrenta desafíos mucho mayores. La reducción gradual de la insulina y los medicamentos orales, combinada con cambios en la dieta y el ejercicio para mejorar la masa muscular, puede mejorar la condición, aunque no sea sencillo. Para aquellos más jóvenes y con mayor capacidad de regeneración muscular, los cambios positivos son más accesibles y a veces notables. Esto es evidente en pacientes que han adoptado estas prácticas por sí mismos tras educarse a través de diversos medios.
La teoría detrás del manejo de la diabetes tipo 2 está en constante debate, y aunque algunos medicamentos buscan incrementar la producción de insulina del páncreas, la experiencia práctica sugiere que manejar la resistencia a la insulina desde el estilo de vida puede ser más efectivo. He presenciado numerosos casos de mejoras significativas e incluso remisiones completas, desafiando la noción de que la diabetes tipo 2 es incurable. A pesar de lo que pueda decir la literatura médica, he aprendido que cuando las condiciones adecuadas se establecen, la salud mejora de manera notable. No busco convencer, sino compartir mi perspectiva y experiencias. Los testimonios de los pacientes que han superado la diabetes son numerosos y se han convertido en evidencia de que un cambio de enfoque puede ser poderoso. Como médico, creo firmemente que nunca debemos descartar la posibilidad de mejoría en nuestros pacientes. La historia ha demostrado que el cuerpo humano, dadas las condiciones adecuadas, puede regenerarse efectivamente. Si crees que es posible mejorar, tienes razón. Y si crees que no, también. La información que comparto puede ser un rayo de esperanza para alguien allá afuera. Por eso, si consideras que este conocimiento puede inspirar o ser de utilidad, te invito a compartirlo. Si necesitas más información o tienes una pregunta personalizada, te invito también a que me escribas y compartas tu experiencia. Gracias de antemano por tu apoyo. Y a la comunidad científica la exhortó a que amplíe sus horizontes.